¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacer uno? El diagrama de flujo o flujograma es una manera de representar gráficamente un proceso o algoritmo a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos utiliza en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas, dependiendo su función, deben ser definidas de antemano y se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el camino del proceso como si se tratara de un mapa. En esta situación, los diagramas de flujo son aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la tecnología, la programación, la economía, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. También son muy útiles los cuadros sinópticos. En el siguiente enlace puedes ver qué es y cómo hacer un cuadro sinóptico. Debemos saber que hay 4 tipos de diagrama de flujo, teniendo en cuenta el modo de su representación. Primero, horizontal, va de izquierda a derecha según el orden de la lectura. Segundo, vertical, va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. Tercero, panorámico, permiten ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el horizontal. Y cuarto, arquitectónico, representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Para que el diagrama de flujo tenga sentido como tal, debe existir un camino hacia una solución que parte de un único inicio y termina en un punto final. Vamos a mirar los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo. Mediante un cuadro vamos a establecer el nombre, el símbolo y su función. Inicio final. Representa el inicio o fin de un proceso o programa. Proceso. Representa la actividad llevada a cabo en el proceso. Entrada-salida. Representa la información que ingresa o sale del sistema en forma de datos. Decisión. Indica un punto de toma de decisiones con base en los valores verdadero y falso. Línea de flujo. Indica el orden y sentido del flujo del proceso. Documento. Indica los documentos utilizados en el proceso. Base de datos. Representa la grabación de datos. Conector interno, conector externo. El interno indica el enlace de 2 partes de un diagrama dentro de la misma página. Y el externo hace lo mismo pero con un enlace en diferentes páginas. Retraso. Representa un retraso o cuello de botella para iniciar el siguiente proceso o tarea. Ahora vamos a desarrollar paso a paso 2 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con la intención de tomar café. Colocamos el símbolo de inicio, quiero café. Luego viene el símbolo de decisión con una pregunta, ¿hay café hecho? Si la respuesta es no, asignamos el símbolo de proceso, hacer café. Si la respuesta es sí, asignamos también un símbolo de proceso, calentar café. Esto converge en otro símbolo de proceso que es servir en taza y agregar azúcar. Luego viene un símbolo de decisión con una pregunta, ¿está dulce? Si la respuesta es no, procedemos con un símbolo de proceso, agregar azúcar, y regresamos al símbolo de decisión. Si la respuesta es sí, terminamos con el símbolo final, que es tomar café. El segundo es un ejemplo de diagrama de flujo simple que muestra el proceso de cálculo de pérdidas y ganancias de un negocio. Comenzamos con el símbolo de inicio. Luego viene un símbolo de entrada-salida para asignar todos los ingresos. Después viene otro símbolo de entrada-salida para asignar todos los costos. Ahora seguimos con un símbolo de decisión con la siguiente pregunta. ¿Son los ingresos mayores o iguales que los costos? Si la respuesta es no, calculamos la pérdida, que es costo menos ingreso. Si la respuesta es sí, calculamos la ganancia, que es ingreso menos costo. Y así obtenemos las pérdidas o los beneficios que nos llevan al símbolo final. En definitiva,
Un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica dada por pasos, y estos pasos se muestran en orden secuencial, utilizando diferentes símbolos que contienen información sobre todo el proceso. Días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentar lo que son los flujos de diagramación de las normas ASME, ANSI, DIN, ISO, BPMN. A continuación tenemos lo que es la introducción. Bueno, los diagramas de flujo representan un esquema gráfico de un algoritmo que muestran los pasos que deben seguirse para lograr una solución de un problema que se tenga en una organización o en la institución. En la presente investigación nosotros analizaremos lo que son los principales flujodiagramas, como lo son el ASME, ANSI, DIN, ISO y la BPMN, mediante un análisis técnico e investigativo para demostrar el funcionamiento que tienen los mismos dentro de las organizaciones y la importancia que tienen el manejo de los mismos. Bueno, tenemos lo que son los objetivos de estudio. Tenemos el objetivo general. El objetivo general es exponer los flujos de diagramación con sus diferentes aplicaciones y usos para lograr implementar en el futuro y lograr beneficios de los mismos. Como objetivo específico tenemos analizar y obtener las características principales de las herramientas mencionadas. También tenemos estudiar las diferentes metodologías para obtener técnicas y adquirir conocimientos de la aplicación de las mismas herramientas. También tenemos lo que es identificar los tipos de flujodiagramas y su aplicación en los distintos o diferentes escenarios que se presenten. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la flujodiagramación ASME. Bueno, la organización es una organización principalmente sin fines de lucro, lo que permite la colaboración, el intercambio de conocimientos en todas las disciplinas de su ingeniería. En base a los diagramas, que son representaciones gráficas, en los que los diferentes procesos pueden existir dentro de una organización. Se tienen cuatro elementos principales, que son la operación, el puesto, la documentación y el lapso de tiempo bajo esta perspectiva. Mil disculpas, profe. Bueno, tenemos lo que es las normas, uso, ventajas y desventajas. Como normas tenemos que con el pasar de los tiempos incluyen nuevos materiales. Bueno, esto va mostrando el espacio por el que se desplaza una forma o una persona durante distintas operaciones del procedimiento o del proceso que se tenga en la organización. El uso es utilizada dentro de cualquier tipo de organización para optimizar tanto el rendimiento como las operaciones, ya que es muy importante este tipo de diagramación debido a que ayuda a construir un determinado proceso en el que tiene una secuencia de distintas actividades mediante una representación gráfica muy clara y detallada. Bueno, tenemos también las ventajas. Las ventajas hablamos de que tiene una sucesión clara y precisa de todas las etapas que se tenga, también una frecuencia de cada operación que identifica también lo que es las demoras o el tiempo que no se logre optimizar por parte de los trabajadores, y también se va a obtener de este tipo de programación un mejor control dentro de la organización. Las desventajas que nosotros encontramos en este tipo de organización es que no muestra la documentación utilizada dentro del proceso y tampoco no muestra los cargos donde se realizan este tipo de operaciones. Bueno, tenemos lo que es las aplicaciones y las actualizaciones de la programación. Bueno, en la aplicación es utilizado normalmente para lo que es la eficiencia de sistemas industriales, como se dijo anteriormente, el mejorar el procedimiento, el proceso, que contribuye también a la rentabilidad de todo este tipo de organizaciones. También ayuda a lo que es la confiabilidad y la mejora de la utilización del capital
dentro del mismo y alinea sus programas centrados en 3 prioridades, lo que es la energía, lo que es el desarrollo de la mano de obra y también el impacto mundial. Tenemos lo que son las actualizaciones. Estas se actualizan constantemente para mantener tanto los cambios de la tecnología o las nuevas innovaciones y aumentando así el conocimiento de los programas. Uno de los principales programas y la última versión fue el ASME 14.5 del 2009, que es, como se dijo anteriormente, la última versión de la norma sobre el dimensionamiento y tolerancia. Su objetivo principal fue delimitar y también definir el equipo correspondiente al apartado de lo que es la mecánica dentro del proceso y crear un gráfico o ilustración para realizar los planos dentro de la organización. Bueno, tenemos lo que son los graficadores, que tenemos que es el origen, que es para identificar el paso previo que inicia un proceso, la operación, que son las fases de actividades, métodos o procedimientos que se tengan dentro del mismo flujograma, la inspección, que es el que indica que existe un proceso de verificación, que sea este de calidad, cantidad o de diferentes características o aspectos que cumple. El transporte, que es el desplazamiento que indica el movimiento de las personas o cosas dentro de la organización. La demora, que indica tiempos que se puede detener en alguna actividad y también depende de una actividad previa o si tarda en dar una respuesta rápida. El almacenamiento, que se relaciona dentro del depósito de alguna información dentro del archivo. El almacenamiento temporal, que por el mismo se realiza el depósito temporal de alguna información dentro del mismo archivo. Y tenemos también el de decisión, que es un punto donde se puede ver si es posible varias alternativas que se realice dentro de la misma. Tenemos las líneas de flujo que sirven para poder conectar cada uno de los símbolos teniendo en cuenta el orden que conlleva cada uno, la operación y origen que indica dónde inicia el proceso que implica una operación y también tenemos lo que es la inspección y operación que indica dónde se puede efectuar una operación o puede realizarse de igual manera una inspección dentro de la misma. Tenemos también lo que es el flujo de diagramación ANSI. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares es el significado de la misma diagramación. Bueno, esta, al igual que la diagramación ASME, es una organización que no tiene fines de lucro. Ayuda a comprender de una mejor manera el proceso, siendo el punto de partida un diagrama tipo bloque y también además se emplea como tal para ampliar las actividades dentro de cada uno de los bloques que conlleva un gran nivel de detalle. Estos son importantes puesto que se enfoca en lo que es la calidad y la eficiencia de los procesos que van influenciados en su manejo y funcionamiento de los mismos. Bueno, tenemos lo que son los usos. El principal uso de esta programación es que mediante las figuras o la simbología, permite detallar cada una de las actividades del proceso de principio a fin. También tenemos que identifica cuánto tiempo le va a tomar cumplir cada uno de las actividades que se van a realizar en cada proceso específico. También tenemos la comprensión de cómo se va a llevar a cabo este mismo proceso. Al igual, el uso de esta programación ayuda a planificar nuevos proyectos. También informa a los trabajadores que directamente están involucrados dentro del proceso que se va a realizar. Realiza un estudio de mejora. Se lo puede proyectar también a futuro, lo cual ayuda a mejorar la eficiencia y la eficacia en lo que es la organización. Identifica problemas como cuellos de botella que normalmente se suelen tener en las organizaciones, las duplicidades también de las actividades y comprensión del talento humano y herramienta para la capacitación de los funcionarios o de los trabajadores que se encuentren dentro de la organización. Bueno, tenemos lo que son las normas, las ventajas y las desventajas. Como norma, tenemos que este tipo de programación debe reunir diversos requerimientos de las actividades de diagramación, estableciendo un medio uniforme
para la designación de los instrumentos de diagramación, los cuales estos van a medir la toma de decisiones y los controles que se tengan dentro de la organización. Tenemos lo que son las ventajas que favorecen la comprensión del proceso, también la simbología que permite disminuir la complejidad de las actividades, es decir, también en el ámbito de la complejidad de la lectura o de la interpretación por parte de los trabajadores, su interpretación suele ser muy clara y concisa en lo que son el desarrollo de las actividades dentro de los procesos. También tenemos lo que son las desventajas, que son acciones adversas por falta de experiencia y conocimiento del empleado. Es decir, que si éste no tiene el suficiente conocimiento, va a entorpecer un poco en lo que es esta diagramación. También la falta de gama en su simbología, ya que no es tan variable y requiere también un plazo largo para su elaboración. Bueno, tenemos lo que son las aplicaciones y las actualizaciones. En lo que son las aplicaciones, este tipo de diagramación se lo puede ocupar o se lo puede emplear en cualquier tipo de esquemas. Por ejemplo, es el esquema de diseño, también en los ejemplos para lo que es la enseñanza, fichas técnicas en lo que es literatura o discusiones, también diagramas en sistemas de instrumentación lógicos, de lazos y procesos. También las descripciones funcionales, especificaciones, también en lo que es las órdenes de compra, manifiestos y otros listados que suelen tener las organizaciones. En lo que es la parte de actualizaciones, bueno, se crean y actualizan permanentemente las normas en su correspondientemente utilización. O sea, mediante se las va utilizando, estas se las va actualizando. Una de las mejores normas que se pudo obtener de esta programación es la ANSI ISA S5.4, la cual establece la información mínima requerida para la diagramación con todos los pasos indispensables para que sea uniforme, siendo flexible para todo tipo de procesos internos. Es decir, esta actualización se basa como principal objetivo que tiene la programación en detallar de forma clara cada proceso y de manera comprensible lo que se realiza en ese proceso. Bueno, tenemos los graficadores, que es igual el inicio a fin, que indica un principio y un fin de un proceso que se puede tener, la actividad que describe las funciones que se desempeñan las personas involucradas en el proceso, la documentación el documento que representa cualquier tipo de documentación que se utiliza dentro del proceso, la decisión de alternativa, cuando se requiere tomar una decisión. Tenemos también lo que es el archivo, que indica que guarda un documento en forma temporal o permanente. Tenemos el conector de página, que representa la conexión y el enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo o del proceso. El conector, que representa una conexión, un enlace que parte del diagrama de flujo y por otra parte también del mismo. Bueno, tenemos lo que es el flujo de diagramación DIN. Son estándares técnicos que se utilizan normalmente, bueno, este parte de Alemania para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad de los productos industriales y científicos. A partir de este se lo va utilizando en las demás partes del mundo. Bueno, el DIN establece un tipo de simbología necesaria para diseñar un diagrama de flujo que igualmente va enfocado en todo lo que es el tema de calidad. Bueno, la simbología que nosotros podemos encontrar en este es el proceso, que representa la ejecución de las actividades o de las operaciones dentro del mismo, y también el método que se va a utilizar. Tenemos lo que es también el documento, que representa cómo ingresa o se produce o sale un proceso o un procedimiento del mismo. Los datos, que son los elementos que alimentan y que generan el proceso. El inicio, que es un ciclo que produce o reproduce el flujo de información que se tenga del mismo. Las operaciones manuales, que es la realización de una operación específicamente manual.
También tenemos la de decisión, que nos ayuda a tomar una decisión de dos alternativas, de dos o más alternativas. Tenemos las líneas de flujo, que conectan los símbolos señalados en el orden en el que se deben realizar las distintas operaciones dentro de la institución. Bueno, tenemos lo que son las aplicaciones. En este encontramos tres principales, que son el DIN 16, que como se puede observar en la imagen, es la letra inclinada normalizada. El trozo de letra es uniforme si la comparamos con el tipo de letra horizontal o normal, y esta tiene una inclinación de 75 grados aproximadamente. El DIN 17, que es la letra vertical normalizada y es la más utilizada para rotular, dibujar o realizar dimensiones. También se utiliza este tipo de letra para letreros, títulos, la que normalmente o comúnmente solemos utilizar. Y tenemos la DIN 476, que es un formato de papel donde su contenido es equivalente o se basa en lo que es la norma internacional ISO 216, que es adoptado en la mayoría de países. Bueno, aquí concluye mi parte. A continuación, mi compañero. Continuamos con la flujodiagramación ISO. La ISO es un organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Este organismo agrega una simbología para poder demostrar su flujo diagramación. Tenemos como el primer símbolo un óvalo horizontal que significa operación. Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Luego tenemos el mismo óvalo horizontal con un rectángulo en la parte de atrás, que significa operación e inspección. Indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes. Luego tenemos un rectángulo que significa inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, cantidad y calidad de los insumos y productos. Después, una flecha hacia la derecha, que significa transporte. Indica cada vez que un documento se mueve o se traslada a otra oficina y o funcionario. En la segunda columna tenemos un triángulo que significa entrada de bienes. Indica productos o materiales que ingresan al proceso. Después tenemos un triángulo invertido, que significa almacenamiento. Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo. Un rombo significa decisión. Indica un punto dentro del flujo que son posibles varios caminos alternativos. Tenemos también las líneas de flujo. El siguiente significa demora. Indica cuando un documento o el proceso se encuentra detenido ya que requiere la ejecución de otra operación o el tiempo de respuesta es lento. Luego tenemos un círculo que significa conector. Conector dentro de página representa la continuidad del diagrama dentro de la misma. Enlaza dos pasos o no consecutivos en una misma página. Luego tenemos un conector de página que representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o el enlace con otras hojas diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Tenemos las ventajas y desventajas del flujograma de la ISO. Ventajas, herramientas. Es una herramienta fácil de interpretación, indica los procesos, identifica las fases de los procesos, fomenta la mejora continua. También tenemos las desventajas.
los esfuerzos y costos para preparar la documentación e implantación de los sistemas. Si el resultado de la fase de calificación es apto, se obtiene la certificación. En caso apto, la entidad certificada detalla los errores detectados. Reglas del uso del diagrama. Diagrama de flujo de Ladizo. Se debe escribir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Los diferentes símbolos deben unirse por líneas conectoras. Se utilizan las flechas para identificar el flujo de información y el sentido de avance. Los círculos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada. Tenemos como último tipo de flujo diagramación la BPMN. BPMN es una notación gráfica para el modelado de procesos. Permite a las organizaciones de todos los tamaños o industrias visualizar y optimizar los procesos comerciales. Los usos. Nos permite visualizar gráficamente todas las tareas de un proceso, así como las diversas relaciones entre personas y tareas existentes, de forma que se visualizan los puntos de sobrecarga de trabajo, operaciones repetitivas. Ventajas. Al tratarse de un estándar que ha sido adoptado por la mayoría de los modeladores de procesos de negocios, el BPMN proporciona a los analistas de negocio y desarrolladores de procesos un lenguaje común para representar distintos flujos de trabajo que tiene que modelar. La notación es sencilla y fácil de comprender, pero sobre todo da una capacidad de expresividad que hace al modelado de procesos una tarea simple. También tenemos desventajas. Este tipo de diagrama, si es muy complejo, es mejor utilizar un programa específico para dibujarlo, como puede ser el Visio, ya que en programas comunes como puede ser Word o en Excel se puede hacer, pero puede llegar a ser un poco laborioso. Para realizar este tipo de diagramas, el personal que lo elabora debe ser experto en el proceso que va a describir, ya que debe conocer muy bien todas las actividades y relaciones que se establecen en el mismo. La simbología de la flujodiagramación BPMN. Comenzamos con un círculo que significa símbolo de evento de inicio. Indica el primer paso de un proceso. Un círculo con una línea más gruesa es el símbolo de evento intermedio. Representa cualquier evento que ocurre entre un evento de inicio y uno de finalización. Luego tenemos un círculo con una línea más gruesa, que significa el símbolo de evento de finalización. Indica el último paso de un proceso. Luego tenemos el símbolo de mensaje. Activa el proceso, facilita los procesos intermedios o completa el proceso. Luego tenemos el símbolo de un reloj en un círculo, que significa símbolo de temporizador. Una fecha, una hora o si una fecha y hora recurrentes activan el proceso. Ayudan a los procesos intermedios o completan el proceso. Tenemos el símbolo de escalación. Un paso reacciona en escalación y fluye a otro rol en la organización. Este evento solo se usa en un subproceso de evento. Una escalación ocurre cuando alguien con un nivel más alto de responsabilidad dentro de la organización involucra el proceso. Luego tenemos el símbolo condicional, que es un cuadrado con rayitas. Un proceso comienza o continúa cuando se cumple una condición de negocio o regla de negocio. Tenemos también un símbolo de una flecha y un círculo.
que es el símbolo de enlace. Un subproceso que es parte de un proceso más externo. Luego vamos con un rayo, que es un símbolo de error. Un error detectado al inicio, a la mitad o al final de un proceso o un subproceso de evento con un activador de error siempre interrumpirá el proceso que contiene. Seguimos con el símbolo de cancelación. Reacciona a una transacción que se canceló dentro de un subproceso. En un evento de finalización, el símbolo de cancelación indica que se activó la cancelación de un proceso. El símbolo de compensación, que es un círculo con dos triángulos hacia la izquierda, un reembolso que activa cuando las operaciones fallan de forma parcial. Un círculo con un triángulo en el centro significa símbolo de señal, una señal que comunica en distintos procesos. Un símbolo de señal puede iniciar un proceso, facilitarlo o completarlo. Luego tenemos un círculo con un pentágono, que significa símbolo múltiple, activadores múltiples que inician un proceso. Luego un círculo con una cruz es el símbolo de paralelas múltiples. Una instancia del proceso que no comienza, continúa o finaliza hasta que todos los eventos posibles se hayan llevado a cabo. Símbolo de finalización. Activa la finalización inmediata de un proceso. Todas las instancias relacionadas finalizan al mismo tiempo. Símbolo de tarea. El nivel más básico de una actividad y no puede subdividirse en partes. Por ejemplo, un proceso de rutina matutina podría involucrar la tarea de encender tu computadora. Símbolo de subproceso, que es un rectángulo con líneas entrecortadas. Es un grupo de tareas que se integran particularmente bien. Hay dos vistas diferentes de los subprocesos. Una es la vista contraída, que contiene un signo más expandible para mostrar más detalles. Y tenemos un rectángulo con doble línea, que significa el símbolo de transacción. Es un subproceso especializado que involucra un pago. Luego tenemos el símbolo de llamada, que es un rectángulo con las puntas redondas. Es un proceso global que se reutiliza en diversos puntos en el flujo de negocios. Un rombo con una X es el símbolo de exclusivo. Evalúa el estado del proceso de negocio y según esa condición separa el flujo en rutas que se excluyen mutuamente. Tenemos también el símbolo que significa basado de eventos, que es un rombo, un círculo, dos círculos y un pentágono. Este símbolo es una puerta de enlace basada en eventos. Es similar a una puerta de enlace exclusiva, ya que ambas involucran una ruta en el flujo. Un rombo con una cruz es el símbolo de paralela. Se distinguen de puertas de enlace porque no depende de las condiciones o eventos. En cambio, las puertas de enlace paralelas se emplean para representar dos tareas simultáneas en un flujo de negocio. Luego tenemos el símbolo inclusiva. Este símbolo se dibuja como un rombo y un círculo que se usa para separar el flujo de procesos en uno o más flujos. Luego tenemos un símbolo que significa de exclusiva basada en eventos, que inicia una instancia nueva del proceso con cada suceso de un evento subsiguiente.
Luego tenemos un rombo con un asterisco, que es el símbolo de compleja. Estas puertas de enlace solo se usan para los flujos más complejos en un proceso de negocio. Después tenemos el símbolo de paralela basada en eventos, que es un rombo, un círculo y una cruz. Se usa por lo que su nombre indica. Esta puerta de enlace es similar a una puerta de enlace paralela. Un símbolo de flecha a la derecha es el símbolo de secuencia, que conecta objetos de flujo en un orden secuencial adecuado. Una flecha entrecortada es el símbolo de flujo de mensaje. Representa los mensajes de un participante del proceso a otro. Símbolo de asociación, que es una línea entrecortada, muestra relaciones entre los artefactos y los objetos de flujo. Una hoja con una flecha hacia la derecha es el símbolo de entrada de datos. Representa los requisitos de datos de los que dependen las tareas en el proceso de negocios. Luego tenemos el mismo símbolo de una hoja con una flecha a la derecha, pero con una flecha pintada de negro. Es el símbolo de salida de datos. Demuestra la información producida como resultado de un proceso de negocio. Una hoja con un cuadrado en el centro es el símbolo de recopilación de datos. Representa la información recopilada dentro de un proceso de negocio. Y por último, el símbolo de almacenamiento de datos. Representa la capacidad de guardar datos asociados a un proceso de negocios o de acceder a ellos. Como podemos ver, ahí hay un ejemplo de flujo diagramación BPN con todos, con todos los símbolos indicados, como el círculo, los rectángulos, los rombos con las cruces de los símbolos de mensajes. Aportes de mejora para el Ecuador. La flujodiagramación permite evidenciar la cantidad de actividades que pueden existir en un solo proceso. De igual forma, se puede conocer dónde puede generar los tiempos de espera teniendo en cuenta estos aspectos. El uso de este tipo de flujodiagramación es muy importante para cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana o pequeña, dedicada a la producción de bienes o servicios, para poder conocer cuáles son cada uno de los pasos y no saltarse alguno de ellos, creando así una oportunidad de mejora por el conocimiento de cada una de las actividades y cómo se interconectan para un buen fin. Conclusiones. Podemos concluir que la diagramación ASME permite evaluar el tiempo, conocer cada una de las actividades dentro de un proceso, siendo la base de mejora en la organización y evite la duplicidad de actividades. El modelo ANSI es uno de los más reconocidos para la aplicación en los flujogramas, dado a su fácil comprensión de ejecutarlo, y precisamente para las organizaciones es conveniente, pues la utilidad es grande para que existan mejores tomas de decisiones, incluso posible retroalimentación. Se identifica también por qué es adaptable para que alguna tarea sea modificada y, lo más importante, entendida por el personal que lo esté receptando. Concluimos que las normas DIN es un organismo responsable de elaborar los estándares técnicos para asegurar la calidad de producción. Por lo tanto, es aplicable en empresas de comercio, consumidores e instituciones públicas. La forma adoptada por la mayoría de los organismos de normalización en Europa es la norma DIN 476, la cual se basa en dimensiones del papel como la A01, la A1, la A2, hasta la A10. Se verifica que algunas metodologías de implementación de procesos BPMN
se detallan sus principales características, tanto para que sirvan de referencia para un desarrollo de metodología actual, así como también para utilizarlas como herramientas. Recomendaciones. Es recomendable realizar evaluaciones con el fin de poder encontrar oportunidades de mejora, ya que es necesario llevar un control de cada uno de los procesos que se están realizando. Se recomienda adoptar las normas de higiene en todos los procesos para asegurar la calidad de producción en todas las instituciones. Aplicar en las pequeñas y medianas empresas, pues no es frecuente que se lo aplique por el tamaño de la empresa. Fortalecer más utilidad en los procesos de organizaciones para que las actividades de cada una de las áreas sean claras y concisas. Muchas gracias por su atención.